Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con la entrevista saludamos a nuestros compatriotas que nos ven en los Estados Unidos a través de Centroamérica TV, quien nos sigue en las redes sociales y también por Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir, puede seguir escuchando el programa a través de la 90.1 en Tegucigalpa, todo el departamento Francisco Morazán, en la 90.9 en el departamento de Cortés, San Pedro Sula, la 105.5 en Ciudad Puerto de Tela, Ciudad Puerto de la Ceiba, 93.5 en la zona central del país, La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, el corredor del agua de Yojoa, y en la cálida Choluteca, la 90.3. Hoy vamos a hablar de diferentes temas de la vida del país. Uno de las principales autoridades del gobierno de la República está con nosotros esta mañana. Me refiero al ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz, a quien saludo. Bienvenido, ministro. Un placer, un gusto de estar aquí con usted. Bien, quiero iniciar. Ayer se formó el Consejo Asesor del Transporte Terrestre. Está gobierno, transportistas, consumidores. ¿Para qué se forma este Consejo Asesor del Transporte? Sí, cuando redactamos el proyecto de ley que se envió al Congreso Nacional, se creó una instancia que le diera seguimiento a las políticas públicas definidas en materia de transporte terrestre. Y se acordó crear un foro de discusión y de acuerdos al cual le llamamos Consejo Asesor del Transporte Terrestre. Ahí están representados los transportistas en todas sus modalidades, es decir, el transporte urbano, el transporte interurbano, los taxis, mototaxis, carga especializada, carga no especializada, y el gobierno. También es importante la incorporación de organizaciones de defensa de los consumidores. La idea es que haya una veeduría, pero también un espacio de acuerdos entre el gobierno, los consumidores o usuarios y los transportistas, porque la experiencia de la Dirección General de Transporte pasada nos dio como resultado muchos abusos. Hubo muchos abusos en la expedición de números de taxi, nuevas rutas. Había mucha arbitrariedad en el manejo del rubro del transporte. Era una de las instituciones con mayores quejas en cuanto a transparencia, en cuanto a corrupción. Por eso se cierra y se crea el Instituto Hondureño de Transporte, pero con una nueva estructura. De esta manera tenemos un diálogo permanente con el sector transporte. Si usted ve, en el gobierno anterior tuvimos una muy buena relación. Hemos ido construyendo, porque al final esos foros ayudan a construir consensos y no a imponer. Es muy importante cuando los gobiernos consensúan las decisiones con los sectores regulados o los que van a implementar las medidas. Y en este caso el transporte, esa es una experiencia positiva. Ayer lo instalamos. Se designó la presidencia, la vicepresidencia y la secretaría general. Y ya dejamos una agenda para la próxima semana. Obviamente son temas complicados, temas difíciles, pero nosotros hemos visto muchas veces cómo el sector transporte ha ido actuando con responsabilidad. Nosotros esperaríamos que ahí nos mantengamos. En los últimos años lo que vimos fue solo la reciente toma de los peajes que hubo cuando se hizo el ajuste a la tarifa de los peajes, que estuvieron ahí un par de días, pero afortunadamente lo logramos resolver. Hoy muchos de las personas que estuvieron están incorporadas al Consejo. Ayer estuvieron hablando, estuvieron exponiendo sus preocupaciones. Y obviamente en este momento coyuntural está vinculado al tema del alza de los precios de los combustibles, que impacta obviamente la rentabilidad que ellos tienen, y otros elementos. El tema de seguridad pública en el transporte es un tema muy importante. El tema de la modernización de los sistemas de transporte público, especialmente en las principales ciudades, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula.
Ya aquí hay un plan de modernización del transporte urbano en Tegucigalpa. Ya está en un proceso final para escoger una empresa que se va a encargar del sistema de recaudo, es decir, la famosa tarjeta prepago, que es la que va a usar el ciudadano. Ya no va a pagar con dinero, sino que ahora va a pagar con una tarjeta, pero también las unidades nuevas se van a adecuar y otras que se van a traer, de tal manera que nosotros esperamos que en un mediano tiempo tengamos un sistema de transporte moderno en la ciudad. En San Pedro Sula también tenemos bastantes avances. Ministro, así que perdone, ahí vamos. Y el botón de pánico que dice, tengo años de estar escuchando a Jorge Lanza hablar del famoso botón de pánico. No, es que ese botón de emergencia es parte de un sistema integrado de seguridad en el transporte. El transporte lleva el botón de emergencia o pánico, pero lleva cámaras internas, lleva un molinete que es el que hace las veces del cobrador, el que controla quién entra, quién sale. Está la tarjeta prepago, pero también hay detrás de todo eso un sistema de monitoreo de cada unidad. Mire, en este momento, le explico a la ciudadanía de manera sencilla, los transportistas, los buses salen a la hora que quieren, tienen unos despachos, pero se despachan entre ellos. Entonces van peleando por el pasajero y se instalan en las bocacalles. Ahí tiene que estar esperando uno que se quite el bus para poder salir. Se paran en cualquier lado, el maltrato al usuario, el tema de la inseguridad. Es un desorden el transporte en este momento. El nuevo sistema lo que trae es va a haber un sistema de monitoreo donde el despacho del bus va a ser inteligente. Es decir, sale a una hora y tiene que llegar a determinada hora, va a parar solamente donde tiene que parar, en las bahías, y el conductor o piloto, porque ahora se llama piloto según la ley, el piloto que pare en otro lugar, el sistema lo va a captar, dónde paró, y además la cámara que lleva interna, por qué paró. Entonces, el que pare en un lugar que no es el adecuado va a sufrir una multa. El piloto o conductor va a sufrir una multa. De tal manera que el mismo sistema lo va monitoreando. No es necesario que tengamos a la policía de tránsito ahí. Eso va a ayudar mucho. Y en ese sistema va el de pánico. Eso va vinculado a una policía, a una nueva unidad de protección del transporte público, que va a estar ubicado en lugares estratégicos, de tal manera que cuando se apriete ese famoso botón de pánico porque hay un asalto, porque hay un robo o porque hay una emergencia, inmediatamente se va a ese sistema, que va a estar, también estamos buscando cómo vincularlo con el 911, y debemos tener una respuesta inmediata de la policía o de sistemas de emergencia en menos de 5 minutos. Entonces, todo eso está ya estructurado, se ha destinado presupuesto para ello. Son más de 130 millones de lempiras que se han destinado del presupuesto solamente para la policía que va a proteger el transporte público en la ciudad capital. Estamos estructurándolo también en San Pedro Sula. Allá el alcalde tiene un sistema o un plan de reordenamiento y de modernización de San Pedro Sula, y dentro de ello está el transporte. Estamos platicando con él. Así que vienen esas buenas noticias en el transporte público. Vamos a integrarlo también con otras modalidades de transporte, y parte de eso es lo que se discute en el Consejo Asesor de Transporte, que fue el que instalamos ayer. Me está hablando de algo muy moderno. ¿Para cuándo sería esto una realidad? Mire, nosotros esperamos que la primera etapa entre a funcionar en este año. Ese es ya estaba de dónde a dónde, empezaría del Carrizal en la zona donde hoy está el edificio de la Secretaría de Educación. Ahí funcionaría el interconector, le llaman. Entonces esos buses que salen de aquella zona del Carrizal llegarían ahí, pero se interconectan con una serie de rutas, de tal manera que esa sería la primera etapa. Esa primera etapa nosotros esperamos verla este año. Hemos avanzado mucho, tenemos un convenio firmado, hay un compromiso del gobierno de ayudarles a financiar nuevas unidades de transporte público, todo este sistema de recaudo,
todo ese sistema de seguridad para la ciudad capital. Hemos estado hablando con el alcalde también para ir ordenando lo que le corresponde a la alcaldía. Así que ese es un proyecto que hemos venido trabajando yo creo que hace unos 3 años. O sea, no es un tema que yo lo estoy diciendo aquí porque se me ocurre, sino que ya lo hemos venido trabajando hace como unos 3 años, desde la ley y luego en la parte operativa. Lo hemos discutido mucho con el presidente de la República y el año pasado logramos que se aprobara en el Congreso Nacional en Choluteca un decreto legislativo que permite que el gobierno pueda apoyar este nuevo sistema de transporte. Así que estamos trabajando en eso y esos son los productos que se van a afinar en este Consejo Asesor de Transporte Público, pero también se ven los temas de las mototaxis, también se ve el tema del transporte de carga, el especializado, el no especializado, también se ve el tema de los taxis. ¿Las básculas de las carreteras? El tema de las básculas, evidentemente, ese es un tema que está pendiente. Ya empezaron a funcionar. Algunas básculas en algunos lugares. A algunos no les gusta, siempre esos cambios son muy complejos para algunos, especialmente para aquellos que llevan sobrecargadas las unidades. Pero aquí hay un tema interesante. Los transportistas de carga, a ellos les conviene que la carga sea la que establece la ley, por 2 situaciones. Uno, porque les permite mantener mejor sus unidades, en la medida que los sobrecarga la unidad se esfuerza y dura menos. Y otro, porque les permite hacer más viajes, es más rentable. Y quien está interesado en que los camiones de carga vayan con sobrecarga son los dueños de la carga, que no les interesa que las carreteras tampoco se destruyan. Entonces el tema de básculas va avanzando. Ya tenemos algunos puntos en el sur, aquí en la carretera del norte también. De tal manera que hay una nueva visión del transporte público, pero los retos son tremendos también. El tema de los costos, porque el transportista es un concesionario del Estado. Todos ellos son concesionarios del Estado. El Estado les da una concesión, un permiso de operación. Y obviamente ellos esperan tener una rentabilidad, pero nosotros también como gobierno tenemos que cuidar la eficiencia, la seguridad, pero también sobre todo al consumidor que no pague más de lo que tiene que pagar. Sí, me mencionó que dialogan con el alcalde. Hay mucho malestar de parte de la población capitalina. Un grosero incremento han autorizado las autoridades municipales. ¿Hablaron con ustedes, ministro, de esto? Mire, ¿O ustedes lo avalaron? Mire, es muy importante esa pregunta porque el Instituto de la Propiedad es el que cobra la tasa vehicular que se paga anualmente. El instituto cobra por lo que tiene que ver con sus propias tasas. Y aprovecho a decirle a la población que el Instituto de la Propiedad no ha considerado un aumento ni va a aumentar lo que tiene que ver con la tasa de registro vehicular. Pero el Instituto de la Propiedad le hace, por convenio, le cobra a todos los municipios la tasa municipal. Los municipios le cobran a cada propietario de vehículo, por cada vehículo que tiene, una cantidad que ellos lo destinan para diferentes razones, especialmente para mantenimiento de la red vial municipal. De tal manera que muchas municipalidades van a aumentar, pero esa no es una responsabilidad del Instituto de la Propiedad, ni del gobierno central. Nosotros no estamos aumentando tasas, ni vamos a aumentar tasas. Viene la placa nueva, no hay aumento por la placa nueva, cuesta lo mismo. No hay ningún incremento. Hemos presionado a los equipos que todos estos esquemas los modelen de tal manera que no hay un impacto para el ciudadano que tiene un vehículo. Pero no podemos decir lo mismo de las municipalidades. Y ahí de cada municipalidad, con su corporación municipal, definen cuánto van a cobrar. Nosotros cobramos en nombre de ellos. Pero es importante aclarar que el Instituto de la Propiedad y el gobierno no va a aumentar ni está aumentando tasas.
En el caso de los ajustes de tasas que haya, son responsabilidad de los municipios. En buen español, aquí en Tegucigalpa fue Tito Asfura y sus regidores quienes han decidido incrementarle a todo el que tenga vehículo, moto, motoneta, taxi, hasta bicicleta. Tito Asfura y los regidores han decidido ese incremento a la tasa municipal por vehículos. Así es, ¿verdad? Yo reitero que esa no es responsabilidad ni del Instituto de la Propiedad ni del Gobierno Central. Bien, ministro. Usted ha estado al frente del prediálogo. Dígame, ¿en qué momento se encuentra el prediálogo? Hoy estamos a 30 de mayo. 30 de mayo y hoy iríamos a la 8ª reunión de los representantes de Salvador Nasralla y del Partido Liberal, de las autoridades del Partido Liberal, el Partido Nacional y el gobierno. Bueno, en realidad se han puesto muchos temas en la mesa. Nosotros queremos decir que hemos ido discutiendo los temas que los líderes de la oposición han puesto sobre la mesa y en el orden en que ellos lo han propuesto. Ellos propusieron que el tema a discutir primero debería ser el de derechos humanos. Y hemos estado discutiendo el tema de derechos humanos. Es importante decirle a la población que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras hizo un informe donde presenta 23 denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos acaecidas en el contexto electoral. Esas 23 denuncias fueron tomadas por las autoridades del gobierno y se concluyó que 22 de ellas sí tenían o aparentemente tienen una vinculación con los temas del contexto electoral. Entonces la Dirección Policial de Investigación, Medicina Forense, con todos sus órganos como el tema de balística y toda este andamiaje de investigación de delitos, se activó con la participación también de la Secretaría de Derechos Humanos. Y de esos 22 casos que se reconocieron como casos que pueden tener vinculación con los temas electorales, se investigaron todos, Raúl, todos, absolutamente el 100% de esos casos se documentaron, se hicieron las exhumaciones en su caso porque en algunos casos los familiares de los muertos no permitieron que se hicieran las autopsias y se tuvo que hacer una labor para hacer las exhumaciones. Para el televidente que no sabe la diferencia entre una autopsia y una exhumación, es que una autopsia es una revisión que hacen el médico forense, los especialistas, para determinar las causas de la muerte en el cadáver de un muerto, cuando está ahí en el momento. Pero muchas veces ese cadáver no se le puede hacer la autopsia y hay que sacarlo de la tumba donde fue sepultado y los especialistas hacen ese trabajo. Entonces esa es exhumación, esa es la diferencia. Entonces en algunos casos se tuvo que hacer exhumación de cadáveres de personas que perdieron la vida en el contexto, presuntamente en el contexto electoral, y eso se hizo uno por uno. Hubo una labor de convencimiento a los familiares que si no permitían hacer este análisis científico, que iba a ser muy difícil determinar la responsabilidad y la causa de la muerte. Pero al final se logró. Todos esos expedientes fueron trasladados al Ministerio Público y hoy están en el Ministerio Público. Perdón, sí, para que me aclare. O sea, 22 casos sí se habla de violación a los derechos humanos. No, yo quiero ser muy enfático en la terminología. Hay denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos. Nosotros somos muy cuidadosos en la terminología. Esas denuncias se investigaron. Vea usted. La oposición habla de más de 30 muertos. Ellos hablan de 40, otros hablan de 50, otros hablan de 100, pero realmente... ¿Y qué piensa usted cuando la oposición habla de 40, 50 muertos? Bueno, es que algunos han tomado este tema como una bandera política y quieren hacer de este tema, y están haciendo, no es que lo quieren hacer, es que están haciendo de este tema un caso de bandera política para presentarse como defensores de derechos humanos y hay toda una estrategia
en torno a sus posiciones políticas. Este es un tema que está siendo politizado. Pero politizar muertes de seres humanos. Bueno, pero hasta allá llegan los intereses políticos, hasta allá llegan algunos partidos políticos y algunos líderes que toman ese tema para tomarlo como una causa política y sacarle renta. ¿Qué responsabilidad tienen ustedes y ellos? Gobierno y oposición. Miren, en el tema del gobierno nosotros tenemos la responsabilidad de investigar y presentar los casos al Ministerio Público y hacer todas las gestiones para que terminen en una sentencia, porque tiene que aclararse. Y cada muerte de cualquier ciudadano tiene que investigarse y tiene que aclararse. Pero yo quisiera explicarle a la población la diferencia entre un homicidio común y una muerte donde hay una presunta violación a derechos humanos, para muchos que no entienden. Miren, nosotros hemos tenido una tasa de homicidios alta que ha ido bajando. Es una de las conquistas del presidente Hernández. Para ustedes, la tasa de muertes, ¿en cuánto está? Está en 38 en este año. Y nosotros esperamos que al cerrar este año nos acerquemos a los 32. Recuerde que venimos de 90. Sí. El año pasado, cuando el presidente Hernández asume la presidencia, estábamos rozando los 90 muertos por cada 100.000 habitantes. Hemos bajado esa tasa y ya eso no está en discusión. Hay una estadística que muestra que si el gobierno del presidente Hernández no hubiera hecho lo que hizo, en este momento estarían muertas 32.000 personas. 32.000 personas estarían muertas. Es como que desaparezca una pequeña ciudad del país, desde niños hasta el más anciano. Recuérdele a la gente que evitó esto. La política de seguridad que implementó el presidente Hernández al combatir el crimen organizado transnacional, tanto los cárteles de la droga como las maras y pandillas, que son, diríamos, la estructura que ha sido la parte que ha generado todo el tema de violencia, pero también haber desmontado toda esa red de lavado de activos. Entonces, al haber debilitado esta estructura que financia la violencia, que financia las actividades criminales, entonces hemos tenido menos violencia y al tener menos violencia se han salvado 32.000 vidas. ¿Están satisfechos ustedes con los resultados hasta hoy? ¿Qué se espera hacia el futuro? Mire, nos sentimos contentos porque los avances son sensibles, visibles y son reconocidos por la comunidad internacional. No está en cuestión hoy. Vea usted a la posición política, antes decía que era una farsa, que era una mentira. Hoy ellos no cuestionan porque el pueblo hondureño está viendo que eso es verdad, que es cierto, que la inseguridad se ha reducido, aunque falta mucho que hacer. Tener 38 homicidios en este momento no es normal. Lo que pasa es que para nosotros se volvió normal tener 90 muertos, tener 80, tener 70 muertos por cada 100.000 habitantes se volvió una cosa normal. Nos acostumbramos a la violencia. Ver muertos nos todos los días, acostumbramos a ver muertos. Y eso no es normal. Nosotros como país y como ciudadanos no podemos acostumbrarnos a ver muertos. Y hay 38, es una tasa muy alta todavía. Hay que bajarla. Aspiramos que al final del gobierno estemos llegando a 11. Si nosotros llegamos a 11 muertos por cada 100.000 habitantes, estamos en el estándar internacional. Honduras... ¿se puede lograr eso? Se puede lograr. ¿O es un sueño? No, se puede. Miren, no nos creían cuando dijimos que íbamos a bajar de 90 y que íbamos a reducir, no, nadie creía. Y hoy estamos en menos de 40. Lo que pasa es que a partir de hoy ya no solamente es represión del delito. Ya no. Ahora hay que seguir, hay que mantener las fuerzas de seguridad reprimiendo el delito, investigando, castigando, pero ahora hay que apostarle a la educación. Ahora hay que apostarle a que funcionen los servicios de salud. Ahora hay que apostarle a que haya trabajo, a que haya empleo, a que haya dinero en el bolsillo de los hondureños, para que esa falta de oportunidades que tiene especialmente los jóvenes no lo motive a incorporarse a estas bandas criminales para seguir delinquiendo. Entonces, esa parte preventiva
tenemos que enfocarla mucho más. Por eso el tema de empleo, el tema de oportunidades se vuelve hoy mucho más relevante. El tema del crecimiento económico del país se vuelve hoy mucho más importante. Pero aquí ya tenemos que participar todos, ya no es un tema que solo le compete al gobierno. El gobierno puede ser hasta cierta parte. Se está destinando recursos y presupuesto para educación, para salud, para generación de empleo. El tema de vivienda, por ejemplo, el gobierno está destinando muchos recursos, no solo porque resolvemos un tema social, que es la falta de vivienda, sino porque con la construcción de viviendas, especialmente vivienda social, estamos generando empleo. Entonces hemos elevado los techos para financiar viviendas hasta 2 millones, viviendas de hasta 2 millones, antes era hasta 400.000 lempiras, primero eran 300, 400, luego se subió a 600, 800 y hoy hemos subido a más de 2 millones. ¿Por qué? Porque estamos buscando reactivar la economía a través de la construcción y la generación de empleo. Eso, aunque parezca aislado, está vinculado al tema de seguridad. Claro. Porque si nosotros tenemos a una población trabajando con oportunidades de trabajo y tenemos a las familias con recursos en su bolsa obtenidos lícitamente, entonces el crimen va perdiendo fuerza. Entonces tenemos que ir trabajando en ambas vías, la represión, pero también tenemos que ir trabajando mucho en la prevención, los trabajos con los jóvenes. El presidente estuvo esta semana inaugurando este edificio de rehabilitación de menores en Jalteva, que es inversión justamente para que ya no sean recluidos los jóvenes ahí y tratados como presos comunes, sino que sean verdaderos centros de rehabilitación. Así que ese tema está dentro de las políticas públicas que estamos y vamos a profundizar profundamente. El programa Honduras 2020, que vamos a darle una remoción, lo vamos a potenciar aún más todavía. Estamos trabajando en eso y próximamente va a haber un anuncio importante en este tema. Estamos trabajando con el acceso a crédito. Necesitamos que el sector agropecuario tenga más acceso a crédito. Necesitamos que el MIPYME tenga acceso a crédito, pero también asistencia técnica, que se dinamicen los mercados. Es decir, toda esta visión tiene mucho que ver y está vinculado con el tema de devolver a Honduras la paz y la tranquilidad. No solamente es tener soldados en la calle, no solamente es tener la policía militar, no solamente es tener efectivos militares en las unidades de transporte público, tiene mucho que ver con todo esto que hemos hablado. Así que estamos transitando por esas avenidas. Obviamente hay dificultades, el tema del aumento de los precios de los combustibles nos pone un freno ahí. Sí, pero vamos por partes. Para la gente que está viendo, esta vivienda, este acceso a vivienda que está dando el gobierno, vivienda básica y vivienda clase media, si le explica cómo la gente puede acceder a eso, porque todavía, aunque ya sí vi que han comenzado una campaña en los medios, la gente tiene algún desconocimiento de la facilidad que se da para poder obtener estas viviendas. Sí, mire, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno ha preparado varios incentivos para que usted se anime a comprar una vivienda nueva. Uno de ellos es un bono que llega hasta los 130.000 lempiras para que usted pueda tener acceso a vivienda. ¿Quiénes tienen acceso a ese bono? Las personas que ganan entre un salario mínimo a 4 salarios mínimos. Ese grupo de personas son los que pueden tener acceso al bono. Pero también el gobierno ha implementado una política de apoyo a la tasa de interés. ¿Qué significa eso? Que en este momento hay una tasa de interés en el mercado para comprar una vivienda que anda alrededor de los 11, 12% anual. Entonces el gobierno ha hecho un convenio con el sistema financiero, con los bancos, y le ha dicho: cualquiera de ustedes que me apoye en financiar vivienda social, nosotros les vamos a dar 3 puntos de la tasa de interés. Es decir, que la tasa de interés baja a menos de 9 puntos. Es de las tasas más bajas que ha habido en los últimos años. ¿Dónde puede ir usted? Usted puede ir a un banco
cuando ha identificado el proyecto de vivienda donde usted va a comprar su vivienda. Pero esto solo es para la gente, ministro, que trabaja en el gobierno. No, esto es abierto, esto es para cualquier ciudadano que desea adquirir una vivienda nueva, puede acercarse a un proyecto de desarrollo, ve cuál es la vivienda que se acomoda a su capacidad económica, luego va a un banco y en el banco tiene que preguntar por estos beneficios. Entonces, ya hay un convenio con los bancos para que le ofrezcan esta tasa de interés menos de 9 puntos y aquellos que tienen menos de 4 salarios mínimos pueden también calificar al bono de vivienda que va hasta 130,000. En 130,000 tengo que ser bastante claro que ahí es para los bomberos, es para los policías, es para los militares, es para los que participan en Copeco, por ejemplo, porque se les quiere dar un bono más alto porque son profesiones que ponen en riesgo su vida. Es diferente al ingeniero que está trabajando en construcción. Ciertamente tiene algún riesgo en la construcción, pero no es la naturaleza de su actividad. En cambio, un policía sí, porque tiene que enfrentarse con la criminalidad y pone en riesgo su vida. Entonces a ellos les estamos dando un incentivo adicional, que es un bono de 130,000 empiras. Pero de ahí están los bonos de 110,000, a la maquila, a los trabajadores de la maquila se les había dado un bono de 90,000, pero hoy se está abriendo para que en todo el país cualquier asalariado que tenga de un salario mínimo, estamos hablando de personas que ganan 10,000 empiras en adelante hasta 4 salarios mínimos, puedan tener acceso a estos financiamientos para vivienda. Ahora, o sea, esto ya está en funcionamiento. Sí, porque hace varios meses, antes de las elecciones, entrevisté al presidente Hernández y los camarógrafos que fuimos a hacer, los compañeros con los que fueron a hacer la entrevista, él dijo, ellos también van a tener acceso. O sea, esto ya está operando. Esto ya está operando, esto ya está en funcionamiento. Aquí para los camarógrafos que quieran y todo el equipo de Canal 11 que quiera puede hacer lo que le dije, pero vamos a hacer algo más simple todavía, porque ese ha sido un problema. La gente pregunta, ¿y dónde voy? ¿Dónde me dan información? ¿Dónde están los proyectos? Por eso le pregunté yo eso. Entonces, la gente pregunta eso. El día de ayer, curiosamente, estuvimos viendo con el equipo que está trabajando en estos temas, que ya tenemos lista una plataforma electrónica. Esa plataforma electrónica le va a permitir a cualquier ciudadano poder entrar a una página web. Ahí va a buscar los proyectos de vivienda, dónde están, lo va a buscar, por ejemplo, por departamento, por ciudad, y va a ver cuáles son los proyectos, cuánto cuestan, y él va a introducir sus datos y le va a decir, mire, usted aplica para estos proyectos, la cuota le queda en tanto, y puede ir a tal banco. Y ahí mismo, él le introduce la información, y cuando llegue al banco, ya sabe qué casa va a comprar, y está precalificado su crédito ahí mismo, de tal manera que va a llegar al banco solamente a hacer el trámite ya del préstamo. De tal manera que nosotros esperamos que en los próximos días lancemos ya esta plataforma y ya no van a tener la gente que andar preguntando en una oficina, yendo a una oficina pública, llamando a un canal de televisión para que lo orienten, o a una radio, o consultando, sino que en esa plataforma va a tener toda la información para tener acceso a vivienda. Así que eso lo vamos a lanzar ya en los próximos días. Son unos detallitos que todavía están pendientes, pero es una herramienta sumamente útil. Pero además, esa herramienta tiene otros elementos muy importantes, que integra al desarrollador de vivienda, el banco, el cliente, pero también con los que venden muebles, con los que venden servicios. En esa plataforma, por ejemplo, un productor o un empresario pequeño que hace muebles allá en Tibucá o en Olancho o en El Paraíso, quiere vender sus muebles, puede entrar a esa plataforma y registrarse y pone sus productos en esa plataforma. Así que cuando una persona vaya a comprar una vivienda nueva, puede comprar la vivienda, habla con el banco, pero también puede ver los muebles con los que va a equipar esa casa. Eso no lo habíamos tenido nosotros aquí, conectar al pequeño empresario con esta nueva actividad, y nosotros estamos también apoyando al pequeño empresario, dándole créditos para que haya toda esa dinámica, y lo vamos a tener en esa plataforma, de tal manera que usted ahí va a poder comprar su casa, va a poder amueblar su casa y le simplifica la vida.
porque ya no va a tener que andar llevando papeles, sacando papeles, sino que ahí lo vamos a hacer todo. Ese va a ser un gran avance, lo vamos a lanzar a través del programa Honduras 2020. Es parte de los servicios que el programa le va a dar a la ciudadanía. Me dice que el programa 2020 se va a ampliar y que vienen sorpresas. Sí, viene una repotenciación. ¿Ha generado empleo el programa 2020? Sí, hemos generado la medición del año pasado, se generaron más de 50,000 empleos. Cuando algunos miembros de la oposición dicen que ha fracasado este programa 2020, ¿en qué se basan? Bueno, los números están ahí. Hemos logrado victorias importantes. El programa Honduras 2020 el año pasado cerró con más de 50,000 empleos nuevos, permanentes, de calidad, pero además estamos trabajando en atraer nuevas industrias. Por ejemplo, vea usted uno de los frutos del programa Honduras 2020. Ayer su servidor firmó un convenio con una empresa que va a ser la primera empresa que se va a instalar en el país para fabricar vehículos eléctricos. ¿Los vehículos van a ser acá? Van a ser ensamblados en Honduras y desde Honduras se va a vender a la región. Se van a vender en el mercado nacional y se van a vender a la región centroamericana. Eso trae empleo, es un impacto impresionante. El día de ayer el presidente recibió a esta empresa. ¿De dónde es la empresa? Green for You es una empresa de capital norteamericano, pero que tiene sus plantas también en Europa, en Asia, y de Latinoamérica escogió Honduras para venir a instalarse. Así que ese es parte de los trabajos que hace el 2020 y son acciones que marcan una gran diferencia. ¿Cuándo habíamos tenido aquí nosotros una ensambladora de vehículos? Lo que ha habido aquí, que sí, y los hondureños deben saber, las partes de los BMW aquí se hacían también, pero ahora es un carro. Sí, pero es que nosotros, miren, es importante entender que Honduras es uno de los países con mejor mano de obra calificada para producir, para elaborar autopartes. Esa es la maquila automotriz. Nosotros tenemos aquí varias plantas de clase mundial en la costa norte, por si no lo sabían. Hay dos plantas que compiten entre las mejores plantas del mundo dentro de esas empresas. Ahí están elaborando autopartes, asientos, partes de asientos, focos, todo lo que le llaman los arneses eléctricos de ciertas marcas de vehículos las hacen aquí en Honduras. Pero esas son partes. Lo que le estoy mencionando con esta nueva empresa que ayer firmamos ese convenio para instalarse en el país, es un vehículo completo. O sea, el vehículo va a salir rodando, se elabora totalmente en el país, se va a vender en el mercado interno, vehículo eléctrico. Eso nos va a ayudar mucho porque viene también a ayudarnos en el precio de los combustibles. Y de aquí se va a exportar a la región centroamericana y latinoamericana eventualmente. Así que ya se identificaron los terrenos donde se va a instalar esa empresa. Ayer firmamos el convenio, el presidente le prometió todo el apoyo y la ayuda posible a esta empresa. Son gestiones del programa Honduras 2020 y de la Oficina de Promoción de Inversiones del gobierno. ¿Cuánto está invirtiendo esta empresa en el país? Mira, esta empresa va a arrancar con una capital arriba de los 100 millones de dólares, que es el capital inicial, pero obviamente son temas que van progresivamente aumentando. ¿Satisfecho con eso? ¿El presidente qué dijo? No, bueno, el presidente está entusiasmado porque además de que vamos a tener una empresa que va a ensamblar vehículos en Honduras, son vehículos eléctricos. Sí. Y eso tiene mucho que ver con el impacto ambiental, tiene mucho que ver con el tema del costo de los combustibles. Son vehículos que nos pueden ayudar a los hondureños a tener menos gasto. Hoy justamente estamos sufriendo por ese tema del aumento de los combustibles, pero si tenemos un vehículo eléctrico, entonces, o que se mueve por electricidad, eso nos va a ayudar mucho. Obviamente hay que crear toda una infraestructura, las estaciones donde se recargan esos vehículos, los mecánicos, los centros de servicio de esos vehículos, toda esa parte está contemplada y va a generar mucho empleo en el país y muchos centros de servicio. Así que viene una nueva etapa y esos son los desafíos, pero lo mismo le puedo hablar del tema de agroindustria, lo mismo le puedo hablar del tema de BPOs. Estamos
ya celebrando la instalación de varias empresas de call centers, pero también de otro tipo, de mayor tecnología, que ya vieron Honduras como un país que es un buen destino para invertir. Así que el programa Honduras 2020 va trabajando, pero aún necesitamos repotenciarlo. Y cuando le estoy diciendo repotenciar, no es que deje de hacer lo que estaba haciendo, sino que queremos que vea hacia Honduras y que vea al pequeño empresario. Necesitamos potenciar al micro y al mediano empresario. Entonces, queremos redireccionarlo y que el programa Honduras 2020 también entre en una alianza con las cooperativas, entre en una alianza con otros sectores con los que en este momento no hemos tenido esa vinculación. Así que estamos trabajando en eso. Es un programa que debe seguir promocionando el país, atrayendo inversión, atrayendo empresas, pero también tiene que voltear a ver hacia adentro y tiene que permitir o incentivar que el MIPYME también entre en esta dinámica económica. Así que esa es la parte de lo que estoy hablando cuando vamos a repotenciar el programa Honduras 2020. El problema en el Medio Oriente, los problemas de los Estados Unidos, todo esto repercute en el combustible, en la gasolina, el diésel y el gas. Así es. Pero aquí en Honduras, cuando ocurre eso, la culpa es el gobierno para la mayoría de la gente. Esa es la realidad. Es algo que tienen que enfrentar. Sí, ¿Cómo van a enfrentar eso? Porque es la verdad, la gente dice, el gobierno subió la gasolina. Mire, Y yo decía, y ayer el lunes tuve un programa con personas que saben de esto, y yo hacía una toma que aquí en Tegucigalpa cada persona una persona en un carro. O sea, el gasto de combustible en Honduras es fuerte. Y la gente le aumenta el combustible, pero la gente no deja de gastar en combustible. Pero también, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno? Dicen que ustedes ganan demasiado dinero con la venta de combustible. ¿Qué hay de eso, ministro? Mire, primero empiezo por la parte política. Obviamente la oposición siempre va a decir que la culpa del aumento de los combustibles es del gobierno, siempre. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que hace algunos años, creo que algunos 6 años, la señora Juliette Handal traía una campaña de que había que cambiar la fórmula de los combustibles, ¿se acuerda? Sí. Que ella y ayer empezaron a hablar de eso de nuevo. Que había que cambiar la fórmula. El octanaje también. El presidente Hernández la llamó al Congreso Nacional, ahí pueden buscar en archivo, y logró impulsar que en el gobierno del presidente Lobo se cambiara la fórmula de los combustibles. Y ella salió y felicitó al gobierno, al presidente Hernández, porque había logrado que se cambiara la fórmula de los combustibles. Y bueno, el tema se olvidó porque los precios de los combustibles bajaron. Estuvieron menos de $50 el barril, de tal manera que no nos preocupó en ese momento. Hoy que los precios de los combustibles han subido, vuelve otra vez el debate que hay que revisar la fórmula. Pues podemos revisar la fórmula y cambiarla y cambiar el 2 adelante del 3 y el 3 adelante del 2, pero siempre nos va a dar 5. 3 y 2 da 5 siempre. ¿Por qué? Porque no depende del mercado hondureño el precio de los combustibles. Ahora, hay otro elemento. Claramente por el tema de la factura se cobra un impuesto, que ese sí es responsabilidad del Estado. Ahora bien, si nosotros quitamos el impuesto, eso significa que hay que dejar de percibir menos recursos. Pero mire usted. ¿Qué pasa si dejan de percibir? Sí, nosotros hicimos un convenio con el sector privado y el sector social de la economía, un convenio con el COEP, parte del diálogo que inició este gobierno, y se eliminó el 1.5, más de 2.000 millones de lempiras que deja de percibir el gobierno con ocasión de haber eliminado el 1.5. Pero luego viene otra serie de medidas que tiene que ver con exoneraciones, que tiene que ver con incentivos a diversos sectores, y empezamos a sumar, y el gobierno, el Tesoro Nacional deja de recibir un poquito más de 3.000 millones de lempiras. Si nosotros seguimos esa tarea de ir eliminando impuestos,
nos vamos a llegar a un momento en el que volvemos al problema. Y ahora, y el tema de seguridad, ¿cómo lo vamos a seguir sosteniendo? ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo el tema de salud? Porque cuando uno llega al hospital, uno quiere que lo atiendan bien y que le den medicamentos. O que los niños en las escuelas tengan los insumos necesarios, pagar los sueldos de los maestros, pagar los sueldos de los médicos. Todos quieren aumento. El ministro de Educación dijo que vamos a hacer como Noruega. ¿Cómo van a lograr eso? Bueno, ese es un sueño. Sí, yo la verdad... Eventualmente vamos a llegar a ser así. Bueno, no tenemos difícil. No, pero quiero decir, Raúl, que No, mire, ahorita viene una presión porque los empleados públicos quieren aumento. Entonces, si usted deja de percibir y hay más gasto, ¿quién paga la cuenta? Entonces, aquí es donde tenemos a una oposición que va a seguir diciendo que es culpa del gobierno el aumento de los precios de los combustibles. Eso no lo vamos a cambiar. Hoy vi unos tweets de don Manuel Zelaya, buscarlos ahí, Fabricio, que empieza a atacar al gobierno por el tema de los precios de los combustibles, pero cuando él era presidente tuvo ese problema y trajo un gringo, ¿se acuerdan? Que le iba a arreglar el problema, un famoso Meyering, yo creo que usted lo conoció. Meyering, el mago Meyering le decían. El mago Meyering, pero aunque era mago no resolvió mucho. Entonces, en aquel tiempo a él se le aumentaron también los precios de los combustibles y tuvo ese problema y tuvo a la gente en las calles y hubo Por eso protestas. le dije hoy que la gente dice, y el gobierno, ¿qué nos va a resolver el gobierno con el combustible? Entonces ahí... que es un tema difícil. Es un tema complicado, pero nosotros ya, a diferencia de la oposición que cómodamente desde su butaca está diciendo que todo es culpa del gobierno, nosotros tenemos que resolver y asumir las responsabilidades. Vamos a darle participación a la gente. Me preguntan, un buen amigo, ¿de dónde van a sacar la energía para recargar las baterías? Buenos días al ministro y a ti, Raúl. Saludos a Pío. ¿De dónde vas a sacar la energía? Sí, mire, estos sistemas de vehículos eléctricos no es nuevo, ya funcionan en otros países. Y lo que nos comentaban ayer es que ya se están haciendo algunos convenios con algunas empresas para que, por ejemplo, de aquí a San Pedro Sula, usted sepa las estaciones donde puede recargar su vehículo. Eso funciona así, no es nada del otro mundo. Es como hoy, su vehículo se mueve por combustible y usted se aparca en una gasolinera y ahí compra. Igualmente es recargar un vehículo que se tarda X minutos, ayer nos hablaban de minutos. Que se estaciona, conecta su vehículo, se recarga y usted continúa como que si le hubiera echado diésel o gasolina. Me dicen el programa de vivienda es excelente, pero mientras no se mejoren los tiempos de redescuento, no funcionará como se quiere y mientras los AFD no se pongan a disposición de los desarrolladores pequeños, no habrán proyectos construyendo. Nosotros estamos trabajando fuerte en el tema de los redescuentos. La presidenta de Banprovi se ha comprometido públicamente a bajar y lo está logrando los tiempos de respuesta para que los redescuentos se den en el menor tiempo posible. Creo que ese tema sí fue un desafío, una traba, pero se está mejorando. Y estamos logrando también que los bancos tengan mejores tiempos de respuesta, los bancos que están financiando estos proyectos, tanto al desarrollador como al beneficiario final que compra una vivienda. Así que estamos trabajando y esta plataforma electrónica de la que le estoy hablando, que ya la tenemos lista, nos va a ayudar mucho. Muy buen día. Recuérdenle al ministro Díaz que la principal y más eficaz acción de este gobierno para reducir el alto índice de homicidios fue la construcción de las 2 cárceles de máxima seguridad, donde se aislaron a los líderes de las principales maras y pandillas y del crimen organizado. Ese fue el causante principal para la reducción de homicidios y violencia en nuestro país y él no lo mencionó. Bueno, gracias a la persona que nos recuerda este tema. El sistema penitenciario está sufriendo una reforma profunda porque lo teníamos olvidado, no se construían cárceles. Y bueno, esta política de seguridad ha traído un incremento de presos, de privados de libertad, y hay que construir cárceles de máxima seguridad. Pero mire usted qué curioso, y aquí me voy a quejar un poco como ciudadano. Qué injusta es la vida.
Hace 5 años el gran problema de los hondureños era la inseguridad. Y todos nos quejábamos de la inseguridad. Vino Juan Orlando Hernández como candidato del Partido Nacional y su campaña de devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño y dijo, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo hondureño. Creó la Policía Militar del Orden Público, creó el presupuesto necesario para combatir la inseguridad y hoy aquel beneficio que él prometió se está haciendo realidad. Ahí están los números. Pero resulta que tenemos mucha gente resentida por eso. Y eso ha pasado factura en el orden político. Es decir, todo el mundo quería que arreglara el problema de seguridad, que Juan Orlando arreglara el problema de seguridad, pero hoy que tiene a gente presa, hoy que tienen comunicados a todos estos individuos que desde las cárceles extorsionaban y algunos que siguen todavía porque sigue la lucha de evitar las extorsiones y mandar y ordenar el sicariato desde las cárceles, hoy que tenemos mucho control sobre ese tema, hoy hay mucha queja, hay mucho lamento, hay mucha señalización. Yo recuerdo que Salvador Narral y Mel Zelaya dijeron que iban a hacer una protesta, no sé a qué cárcel de máxima seguridad, un domingo. Al final abortaron. Creo que hay lamas. Sí, hay lamas. Creo que en Santa Bárbara iban a ir a hacer una manifestación. Es decir, hoy tenemos a líderes políticos que están a favor. O sea, esta cosa cambia de manera muy rara, que están a favor y que han condenado que se construyan cárceles de máxima seguridad. Pero bueno, este es el precio que se paga cuando ya las cosas se implementan, cuando llega el tiempo de las verdades, hay un costo. Pero la verdad es que hay una conciencia tranquila porque estamos haciendo lo que el país necesita. El presidente Hernández va a seguir, obviamente, con el tema de la seguridad, fortaleciendo la seguridad, combatiendo hoy con mayor fuerza el tema del crimen organizado, las maras y las pandillas, pero enfocándonos mucho más en el tema de la prevención, como les decía al principio del programa. Así que hoy hay mucha gente resentida, hay familias resentidas porque se capturó a un pariente y hoy está condenado en una cárcel de máxima seguridad. Pero si es delincuente. Pues sí, pero es que nadie es culpable. Usted vaya a hacer una encuesta a las cárceles y pregúntele a los familiares a ver si aceptan y todos son inocentes. Yo recuerdo una historia cuando se quemó el penal de Comayagua. Estábamos transmitiendo y el corresponsal nuestro le pregunta, y usted estaba llorando una muchacha, y usted, ¿a quién tenía ahí? Murió mi hermano, pero él ¿por qué estaba preso? Porque mató a mi mamá. Digo. O sea, tampoco, esas cosas no pueden ser. Aquí me dicen, ¿en qué gastan el impuesto del combustible? Jorge Flores pregunta, ¿en qué gastan el impuesto del combustible? Y ministro, el alcalde Tito Azura subió la tasa vehicular. Esto hasta puede provocar un estallido popular. Bueno, nosotros estamos procurando en el gobierno analizar el costo de la canasta básica, el costo de la vida para el hondureño y obviamente andamos buscando cómo eliminar cualquier incremento, cualquier aumento y mitigar aquellos sobre los cuales no tenemos control. Pero bueno, ya los alcaldes, ellos sabrán y tomarán sus decisiones. Sí, el caso, ministro, de salud. Hay problemas en los hospitales de falta de medicamentos. ¿Han pensado en regresar el principal centro hospitalario del país, el Hospital Escuela, al gobierno o que lo siga manejando la universidad? Hay serios cuestionamientos, que hay falta de medicamentos, de equipo. ¿Cómo están los hospitales, los centros hospitalarios de Honduras? Mire, el tema de los hospitales, sería bueno que se hiciera un reportaje, por ejemplo, en San Pedro Sula, si han mejorado o no han mejorado la atención hospitalaria en los hospitales de San Pedro Sula. Había unos hospitales en San Pedro Sula que eran controlados por las maras. Vaya a preguntarle a los sanpedranos hoy cómo se sienten. No decimos que es la última maravilla, pero pregúntenles. Es mejor que digan ellos, es mejor que diga la población a que uno lo diga.
Ahora, nosotros tenemos que ver, cambiar la visión sobre el tema de salud y el sistema hospitalario en el país. Cuando se construyeron estos hospitales, Honduras tenía menos de 3 millones de habitantes. Y hoy tenemos 9 millones de habitantes. Quiere decir entonces que la red hospitalaria y la infraestructura de salud ya se quedó atrás. Necesitamos modernizar y ampliar la red hospitalaria de salud. Necesitamos construir más hospitales, hospitales especializados. Nosotros estuvimos hablando y estamos apoyando al diputado Noé Villafranca con un proyecto que él tiene y que él prometió en su campaña, porque nos parece que es una idea muy buena y es algo que necesita la población. Entonces, hay un proyecto que ya se está afinando para ampliar la red de atención de salud, y dentro de ello va el tema de la red hospitalaria. Necesitamos descongestionar el hospital escuela, necesitamos descongestionar los hospitales de la costa norte, del sur, que cada vez menos personas lleguen ahí, y eso significa atendiendo las enfermedades primarias. Mire, el 80% de la gente, el 80% de los temas de salud son por diarreas, son por fiebres, son por temas que pueden ser perfectamente atendidos en una unidad básica de salud, pero llegan a los hospitales. Entonces los hospitales se atestan, ahí es donde nosotros estamos enfocando ver cómo todo ese 80% es atendido en la cercanía de la comunidad del ciudadano, y que al hospital llegue solo lo que tenga que llegar. Pero obviamente tenemos que construir más hospitales, así que ese tema se ha mejorado, pero necesitamos avanzar más. En el tema de salud, el gran problema de salud y de abastecimiento de medicamentos no ha sido muchas veces que no haya medicamentos. La prueba de ello es que la misma prensa ha descubierto cómo se enterraron medicamentos que no se usaron en otros hospitales. ¿Por qué? Porque el almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos ha sido una mafia de años en el sistema de salud. Mucha gente se ha hecho rica para que la medicina no le llegue a la gente. Es un negocio que la medicina del sector público, de los hospitales públicos, no le llegue a la gente. O también en ese mecanismo es tomar el medicamento y venderlo afuera. Ya se han puesto controles. En la compra de medicamentos se creó un fideicomiso, el presidente lo ha insistido, que una jeringa que antes nos costaba 10 lempiras, hoy nos cuesta menos de 1 lempira. Entonces se ha transparentado la compra de medicamentos, pero falta... ¿Ya no hay ese robo de antes? No. En el tema de compra de medicamentos... Mire, hay muchos ricos de este país que con la salud de los hondureños se han hecho multimillonarios. Esa es la realidad. A lo largo de la historia, con licitaciones amañadas. Ya eso no pasa. Desafortunadamente, ahora hay un acompañamiento, hay una veeduría internacional y ahí están las auditorías. Una jeringa que antes le costaba 10 lempiras, el Estado de Honduras pagaba 10 lempiras, hoy le cuesta menos de 1 lempira, para mencionar un ejemplo, y así podemos hablar de otros medicamentos. Quiere decir entonces que tenemos más medicamentos con el mismo dinero. Ahora lo que nos falta es que el almacenamiento, la distribución y la dispensación. Cuando a mí me hablaban esto yo no entendía, por eso yo siempre trato de explicarle a la población de qué se trata. Almacenar es el lugar donde se lleva esos cargamentos de medicamentos, pero luego la distribución es cómo se lleva a los hospitales, a los centros de salud. Claro. Ahí se perdía, en la distribución se perdían los medicamentos. Y lo que llegaba, lo poco que llegaba al hospital, al centro de salud, en la distribución, ahí también se perdía ya en el último, que se llevaba la última pastilla, y dejaban algunas cositas ahí, de tal manera que usted echaba, es como echar un chorro de agua acá. Y se perdía grueso, lo que no estaba vencido. Claro, y eso se vendía afuera, o lo enterraban para que algunos médicos le recetaban al cliente, al paciente, mejor dicho, una receta para que fuera a comprar un medicamento a una farmacia, porque le decía, mire, estos medicamentos que dan aquí en el hospital no sirven, son de harina. Pero eso era una mala intención. No es que el medicamento era malo, es que él tiene un pacto con un farmacéutico, de tal manera que el farmacéutico le dice, promoveme este medicamento y yo te voy a dar estos beneficios. Entonces usted ve a médicos, algunos, no quiero decir que todos,
algunos viajando por el mundo, recibiendo beneficios, eso no es ningún secreto. Entonces, empezaron a satanizar los medicamentos del sistema público para vender los medicamentos de las casas farmacéuticas. Entonces, todo eso hay que corregirlo, pero todo eso significa tocar intereses y se ha venido haciendo de tal manera que necesitamos hacer que los medicamentos y el dinero para comprar medicamentos nos rinda más. Necesitamos más decencia del personal que administra los hospitales, de los médicos que recetan. En San Pedro Sula hemos tenido una experiencia muy buena con la gente del Seguro Social, tanto la gente de los trabajadores de la maquila, la dirigencia de la maquila, como los empresarios y las autoridades del Hospital Regional del Seguro Social han creado un plan de mejora de servicios de salud de manera impresionante. Estamos muy contentos cómo ese triunvirato ha trabajado, esa comisión tripartita ha trabajado y está mejorando increíblemente. Solamente por haberse puesto a trabajar juntos han bajado en más de 1/3 la mora quirúrgica. Es decir, la mora quirúrgica es todas esas personas que están esperando que los operen. Han reducido en 1/3 esas esperas y se está volviendo más eficiente el sistema. De tal manera que eso tiene mucho que ver con sistemas, controles, pero también con mucha decencia y compromiso. Las autoridades universitarias hablan de un desfase de 3.000 millones anuales que no tiene el hospital escuela. Mire, no todo se arregla con dinero. Está comprobado que no todo se arregla con dinero. Con el mismo presupuesto en San Pedro Sula, por ejemplo, estamos logrando resultados increíbles con el mismo presupuesto. Entonces habría que ver, habría que revisar si el tema es dinero o es eficiencia. Muchas veces lo que nos falta es ser eficientes. Fernando Vázquez, ministro Eval Díaz, ¿en qué quedaron las sedes? ¿Esta ensambladora de vehículos que usted está hablando se instalará en una sede? Sí, efectivamente. Se va a instalar en una zona económica especial. Pero también tenemos ¿Y en qué quedó eso? Tenemos varios proyectos que ya empiezan a tomar forma. Lo que pasa es que, mire, lo vamos a decir con mucha franqueza, es un esquema novedoso y cuando alguien va a poner dinero en un esquema novedoso, primero necesitaban saber si se iba a sostener, si eso no era un tema que iba a caer. Afortunadamente se ha sostenido, hay mucha gente interesada y ya tenemos proyectos que esperemos que maduren y empiecen a funcionar en los próximos días. El programa de vivienda habla dice Jorge López, el programa de vivienda, sí. El programa de vivienda habla de 3% de prima, pero algunas instituciones financieras tienen como política el 5% de prima y son pocos los bancos que apoyan la vivienda social. Debería saberlo el ministro. El ministro debería reunirse con los desarrolladores de vivienda para escuchar las trabas que hay en el proceso y mejorar los tiempos de redescuento, si no será un programa más. Bueno, hay una comisión que el presidente Hernández ha establecido para que vea todos estos temas. El día de ayer, anteayer, tuvieron una reunión y cada vez hay una mejora continua. Sabemos, estamos conscientes de los problemas, pero hay que seguir mejorando. Por eso nosotros estamos hablando de esa plataforma que vamos a lanzar, donde el poblador va a saber, o el ciudadano, o quien esté interesado en comprar o adquirir una vivienda, cuáles son los bancos. Porque es cierto, no todos los bancos le entran a este tema de la vivienda social, pero hicimos un convenio que aquellos bancos que entren a financiar vivienda tienen ciertos beneficios, esos beneficios se acordaron en un convenio con el Banco Central de Honduras, ahí intervino el Banco Central y la Comisión de Bancas y Seguros, que les permite que puedan ellos hacer ciertos ajustes a esos encajes que hacen en el Banco Central, y los temas de las obligaciones legales que tienen. Hay una flexibilización para aquellos bancos que apoyan el financiamiento a la vivienda social. Así que es cierto, no todos, pero sí hay muchos bancos que están muy comprometidos con este tema. Los productores también están pidiendo apoyo del gobierno, los cafetaleros. De verdad no es fácil el gobierno. No es fácil y dice el presidente Hernández, bueno, nadie nos obligó a que nos metiéramos a esto, así que tenemos que seguir adelante.
Mire, con el tema del café, nosotros tenemos una mesa técnica de café y hemos avanzado mucho. Solo ese tema es muy profundo. Pero hace, creo, unos menos de 15 días, tuvimos un evento en Casa Presidencial donde, en acuerdo con el sector café y 8 bancos del sistema financiero, con la Comisión de Bancos y Seguros, se lanzó una medida que permite a los bancos readecuar las deudas de los productores de café. Pero además estamos lanzando un producto financiero adecuado al sector café. Vea usted, para que una finca de café empiece a producir, se lleva un plazo aproximado de 3 años, porque le siembra planta nueva, tiene que prepararla, pero para que empiece a dar frutos y empiece a vender el producto del café, se lleva por lo menos 3 años. Durante esos 3 años, el productor de café tenía que estar pagando una cuota mensual al banco. ¿Y de dónde le iba a pagar si no tenía ingreso? Entonces logramos un acuerdo que permita que durante esos 3 años el productor de café no pague una cuota, sino que pague hasta que tenga la cosecha. Y es un crédito flexible que además le permite tener una línea de línea revolvente para ir comprando insumos. Ese producto financiero, a la medida del sector café, es producto de un acuerdo que logramos en la mesa técnica del café y es una resolución que al final sacó la Comisión de Bancos y Seguros. Así que los amigos del sector café que en este momento están a punto de entrar en mora o que tienen problemas, vayan con su banco, donde tienen su crédito, y pidan la readecuación de deuda. Eso es muy importante. Y estamos trabajando ya en un producto permanente para el sector café. Ahora, cada actividad agrícola o agropecuaria tiene sus propias necesidades, porque el café tiene su ciclo, pero el que siembra melón, pero el que siembra papaya, pero el que siembra yuca, pero el que siembra cualquier producto, tiene su propio ciclo, es diferente uno del otro y por lo tanto los créditos son diferenciados. Entonces estamos empujando al sistema financiero para que se especialice. ¿Cómo está la banca? Porque los productores hablan de eso, de que no tienen mucho acceso, que los bancos no están muy abiertos a dar crédito, porque también, bueno, nadie pone un negocio para perder, los banqueros también no quieren... No, y administran dinero del público. Sí, administran... Llevan el riesgo. No, mire, yo quiero decirles que a mí gratamente me ha impresionado que en la mesa del café han estado 8 bancos. Antes solo entraban 2 bancos a prestarle a los cafetaleros, hoy tenemos 6 bancos más. 8 bancos que en un momento de crisis del café están ahí diciéndole al productor de café, estamos interesados en prestarle dinero al café, porque han entendido la naturaleza del café, que es cíclico. Los precios en este momento se han caído, estamos en menos de $120 el quintal de café. El precio internacional del café, perdón, ha caído a menos de 120, de tal manera que hay una situación especial. Pero hay 8 bancos que están apostándole y la verdad es que nos sentimos contentos. Sí hay interés y la verdad es que está habiendo un cambio, diríamos, en el sistema financiero, de repente no tan agresivo como lo esperaríamos, pero está habiendo un cambio para apostarle a las actividades productivas, que al final son las que generan riqueza y las que generan estabilidad en el país. Cuando usted tiene 120,000 productores que están en el campo produciendo café y que tienen ingresos, entonces eso significa que estamos redistribuyendo la riqueza de una manera más equitativa. Pero necesitamos lograr que el productor de café tenga mayores márgenes de utilidad, que producir café no solo sirva para comer el día con su familia, sino que le sirva para ir mejorando su calidad de vida. Ese es uno de los desafíos que tenemos en el sector café, estamos trabajando fuerte en ese tema. Pero también está el tema de la ganadería, pero también están los otros temas que tienen que ver con mayores índices de rentabilidad, el tema de la palma, por ejemplo. Pero todos ellos tienen un denominador común, un desafío, y es tener más acceso a crédito. Dígale al señor ministro que uno de los grandes problemas del sector café son organizaciones que reciben el dinero, que lo deducen al pobre productor, pero no le devuelven en nada, ni siquiera se lo dan prestado y le pertenece al productor. Si esas organizaciones no estuvieran, ese financiamiento del que habla el ministro Eval Díaz
iría directamente y se vería el beneficio? Bueno, mire, el ciudadano que se comunica se refiere a las retenciones que se le hacen al productor de café. Por cada quintal de café que vende un productor le hacen una retención de $10, que esos $10 se le devuelven, no siempre. Ahí hay un debate, porque muchos dicen que no se les devuelve. Es decir, no es que no se le devuelve porque alguien se queda con ese dinero, sino porque en el regreso se queda en algunos lugares. Y está una aportación para sostener la institucionalidad del café. Es decir, al final el productor de café por cada quintal paga $13.25 por cada quintal. Entonces hemos llegado a un acuerdo que vamos a construir un mecanismo de acceso a crédito que haga que paulatinamente esa retención de $10 desaparezca. Porque en este momento, si el precio del café está en 120 y al productor le quitan $10, es un golpe fuerte en este momento. Cuando los precios del café están altos, pues no lo siente mucho, pero en este momento sí. Así que con mucha responsabilidad estamos trabajando en ese tema, estamos conscientes. Ya hemos firmado un acuerdo adicional con el ICAFE, con los exportadores de café, con los intermediarios, con productores y también con el gobierno. Así que estamos trabajando mucho en ese tema. Esperamos que pronto empecemos a implementarlo. Ministro, quiero decirle a la gente, yo le agradezco a la gente que me sigue escribiendo, pero ya casi, bueno, ha estado, me parece muy bien la entrevista que he tenido esta mañana, abordando varios temas con el ministro. Faltan los temas de la MASI, del UFESIC, del diálogo, ya los vamos a abordar. Voy a hacerle dos preguntas de la oposición antes de la pausa también. Ni anuncios he ido por lo importante de la comparecencia del ministro de la Presidencia, Eval Díaz, con quien hemos abordado temas de importancia para la vida nacional, sin ninguna duda. Gilberto Ríos dice: buenos días, Raúl. Este gobierno hace estadísticas con quien hace campaña publicitaria y permiten que un banco como el BID oficialice las cifras de reducción de la pobreza, mientras oficinas serias de Naciones Unidas ratifican el 68% de pobrezas en Honduras. Es demasiado cinismo. Bueno, sería bueno que pida una audiencia con el BID y que le pida explicaciones. Yo escucho a don Gilberto Ríos, que le pide explicaciones al BID. Pongan lo que ha dicho el expresidente Manuel Zelaya Rosales, que está pidiendo Mel. Mel Zelaya: el sistema constituyente que promueve el libre es originario y asume todos los poderes. El proyecto ya está presentado en el Congreso Nacional. No lo van a apoyar ni liberales ni nacionalistas. Gracias, Oscar, por sus buenas intenciones. Dame otro. Usted me hablaba, el Estado está privatizando todo a favor de la oligarquía. Nos matan altos precios de la luz y los combustibles. La dictadura dejó, solo es su cara visible. Movilicémonos sábado 2 de la tarde, UPN Tegucigalpa y movimiento y en el Movimiento de la Madre en San Pedro Sula, pendientes en otras ciudades. Mel ya estaba llamando a movilizaciones. ¿Qué piensa de esto? Bueno, yo creo que si Mel lo hubiera... Mire, invitamos a todo el pueblo a protestar contra este oprobioso sistema que nos impone altos precios de combustible y la INE. Movilizaciones en diferentes ciudades, dejó solamente su cara visible. Pero es lo que le decía, es la posición de la oposición, en este caso del señor Manuel Zelaya. Él juega muy bien con la memoria, porque cuando él fue presidente los precios de los combustibles estaban muy altos y tuvo revueltas, tuvo que traer un mago para que le arreglara el problema, pero eso no se arregla con magia. Y él está jugando con estos temas para llevar renta política a su causa. Pero esas son las reglas del juego, aquí no se puede llorar. Es decir, la oposición hace oposición y se vale de todo. ¿Qué piensa de y se vale de cualquier tema. ¿Qué piensa de Mel Zelaya? Ministro, nunca fue al diálogo. ¿Qué piensa de él? Bueno, lo dejé pensando. Sí, es que cuando ya uno está en estas posiciones,
cada palabra que uno dice tiene otra trascendencia que cuando habla como ciudadano. Totalmente de acuerdo. Bueno, él está haciendo su oposición, yo creo que está siendo transparente cuando dice que quiere una asamblea constituyente originaria que asuma todos los poderes, es decir, él quiere deshacer el poder judicial, el poder legislativo, él quiere deshacer el poder ejecutivo, el ministerio público y que todos los poderes vayan a la asamblea constituyente que él sueña con dirigir. Bueno, ese es un tema interesante. Él vive acusando al presidente Hernández de que controla todos los poderes, que controla el legislativo, que controla el judicial, que controla todo, pero él claramente está diciendo que quiere controlarlo todo también a través de una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, es una apuesta por el poder por sí mismo, no le ofrece soluciones al país. Y en libre controlará todo, Mel. Eso está fuera de duda, yo no creo que haya quien le haga oposición ahí. Es un partido monolítico y muy jerárquico. Pero bueno, esas son las características de su organización. Lo bueno sería que se estuviera planteando soluciones, ¿verdad? No solamente proponiendo concentrar el poder en una constituyente, sino que proponiendo soluciones. ¿Cómo vamos a resolver el tema del crimen organizado, del narcotráfico? Sería bueno preguntarle a Manuel Zelaya qué hizo él cuando fue presidente. ¿Cómo vamos a resolver los temas económicos? En los países donde hay una oposición seria, responsable, hay propuestas. Le dicen al gobierno, debería de hacer esto, te equivocas en esto, hace esto otro, solucionemos este problema de esta manera. Esa es una oposición constructiva. No es solamente la descalificación a la persona, una oposición que genera odio, que infunde odio en el corazón de los hondureños, sino que o incentiva y alienta el resentimiento, sino una oposición que promueve soluciones. Nosotros quisiéramos ver una oposición que propone soluciones, porque ahí es donde se confrontan las ideas y se va afinando la toma de decisiones para beneficio de la gente. Pero si empezamos a creer que dándole todos los poderes a la Asamblea Constituyente originaria de Mel Zelaya, dándole todos los poderes, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ejecutivo, y dándole absolutamente todos los poderes, se van a arreglar los problemas de este país, me parece que no es un tema creíble. Sí, voy a ir a una pausa y vamos a continuar con el señor ministro de la Presidencia, el abogado Eval Díaz. ¿Se va o no se va la MASI? ¿Van a quitar la UFESIC? ¿Cuál es la posición del Poder Ejecutivo? Esta mañana el ministro de la Presidencia, Eval Díaz, al volver va a responder estos temas. Hablaremos del diálogo también, del prediálogo, de la situación interna del Partido Nacional de Honduras y del futuro del gobierno del primer presidente de la historia de Honduras, luego de volver a la era democrática, cuando asumió el liberal Roberto Suazo Córdoba, Juan Orlando Hernández Alvarado, que se ha reelecto por primera vez en la historia del país. Y está con nosotros su principal ministro, don Eval Díaz. Una pausa. Le están enviando unos mensajes al ministro Eval Díaz, don Guillermo Valle, ahí te los envié para ver si los pones para que, bueno, y me gusta que el ministro ha venido a hablar de los diferentes temas del país y le está contestando a la oposición también. Mira si tenés ahí lo que ha escrito Guillermo Valle, que es, bueno, Guillermo creo que está en la alianza, Narrala está solo ahora, va a armar un partido. ¿Tiene posibilidades Narrala de armar el partido o ustedes lo van a bloquear? No. Al contrario, es un derecho humano. Por lo tanto, hay que garantizarle su derecho. ¿Les beneficia el partido? ¿Más se divide la oposición? No, yo creo que ellos han hecho sus cálculos, tiene derecho a organizar su partido y en lo que corresponda, no nos toca hacer mucho, pero en lo que nos corresponde obviamente apoyarlo. Bien, el caso de la MASI primero. Por acá tenía el Ejecutivo, el presidente, ustedes, el Poder Ejecutivo, ¿quieren que la MASI continúe o que se vaya de Honduras? Miren,
le cuento un poco el origen. La misión de apoyo de lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras nace de un acuerdo entre el Estado de Honduras y la Organización de Estados Americanos a través de su secretario general. Entonces se redacta el acuerdo y nosotros estuvimos revisando los alcances del mismo. Yo participé en esa revisión, di mis opiniones, y uno de los temas que uno más revisa es la constitucionalidad del acuerdo, es que ese acuerdo no tenga elementos que contravengan la Constitución, porque la Constitución dice que cuando el Poder Ejecutivo va a firmar un convenio internacional que contraviene la Constitución, primero hay que reformar la Constitución y luego el convenio. De tal manera que nos pareció que el convenio cumplía con los parámetros constitucionales porque no viene a sustituir a los poderes constituidos ni a la institucionalidad, sino que es una misión de acompañamiento, misión de apoyo y acompañamiento, y tiene un fin muy importante, es fortalecer las instituciones, trayendo gente experta para que apoyando a los nacionales, tanto al Ministerio Público, tanto a la policía, tanto a los órganos de investigación, como al Poder Judicial, el aparato de investigación y lucha contra la corrupción de Honduras tenga y adquiera capacidades que lo vuelvan mucho más eficiente y que nos quede eso a nosotros como hondureños cuando la misión cumpla su función y se vaya. Ese fue el espíritu. No es traer un grupo de extranjeros que hagan algo y que luego se vayan y nosotros quedemos igual. Ese no fue nunca el propósito. Entonces, el convenio se redacta y se acuerda y se firma dentro de esos parámetros. Tanto fue así que el Congreso Nacional lo aprobó y se sigue el procedimiento normal que se sigue con cualquier convenio internacional. Luego viene la instalación de la MASI, comienza a funcionar. Hoy, después de un poco más de 2 años, nosotros en el Poder Ejecutivo seguimos creyendo que es un instrumento válido, que es un instrumento útil, y que cumple con los parámetros de constitucionalidad, de tal manera que sigue habiendo un compromiso del presidente de apoyar esas tareas de lucha y combate contra la corrupción y la impunidad en Honduras. ¿Eso me lo dice sinceramente o en el fondo quieren que vaya? Se lo digo con plena convicción, sinceramente. Si el Poder Ejecutivo, si el presidente tuviera una intención diferente, el actuar sería y hablaría por sí mismo, pero el presidente Hernández ha estado siempre apoyando. Cuando se fue el antiguo o el anterior vocero de la MASI, reconoció el compromiso y el apoyo del presidente Hernández, y eso es muy importante. ¿Quién ha hablado sobre este tema en las últimas horas con el presidente Hernández? Porque también esto genera, bueno, unos están a favor que se vayan. Yo tengo diálogos con varias personas, empresa privada, políticos, de diferentes sectores. Unos están a favor, otros están a favor que se queden. ¿Qué es lo mejor para Honduras, para el país? Mire, nosotros tenemos que porque quiero solo decir algo, porque a mí no me gusta también que los extranjeros vengan a dictar pautas así, a darnos órdenes, porque en eso yo no estoy de acuerdo. No me gustó una vez que el abogado Argueta dijo que iban a nombrar los jueces anticorrupción y antiextorsión. Entonces, el abogado Argueta estaba acá y a unos 200 metros estaba el señor de la MASI, y el señor de la MASI dijo que la Corte no podía nombrar esos jueces antiextorsión ni anticorrupción si no tenían el visto bueno de ellos. Como hondureño, a mí no me gustó, porque entonces pensé, ¿y para qué tenemos Corte Suprema de Justicia entonces? Algo que tampoco me gusta. Y ahora voy a preguntar aquí que algunos embajadores, y voy a decir la señora Fulton, que es la encargada de negocios y que está al frente de la Embajada de los Estados Unidos, el otro día sale y pone, bueno, ella opina de todo aquí en Honduras, y no, el embajador de nosotros no dice ni pío allá porque lo corre a patadas Trump, sin ninguna duda. Pero aquí la representante de la Embajada de Estados Unidos dice y pone todo lo que ella quiere sobre los temas de la vida de Honduras. Y el otro día dijo que esperaba que pronto el gobierno de Honduras
pusiera el nuevo vocero de la MASI. ¿Qué piensa de esto y por qué no hay un nuevo vocero de la MASI? Bueno, mire, con relación a que los extranjeros nos digan qué hacer, yo concuerdo con usted. Concuerdo con usted. Bueno, es más, nosotros... perdone, cuando el diálogo donde usted es el representante del gobierno y el que tiene más representatividad, porque ahí están divididos los partidos, es el gobierno con el ministro Valdías. También está el señor Garafuli, a quien respetamos mucho, pero leí un editorial del expresidente Carlos Flores que dijo, hombre, ahora solo falta que pongamos un presidente extranjero. Ministro. Sí, muchas gracias. Mire, en este tema de la misión de apoyo, bueno, me apego a lo que expresé anteriormente, pero la misión de apoyo, si ustedes leen el convenio, no viene a sustituir a los órganos y a las instituciones del Estado, ni asume las funciones ni del Ministerio Público, ni del Poder Judicial, ni de la Policía Nacional, ni de ninguna institución, no asume ningún poder. No fue ese el convenio, ni está redactado de esa manera. Ellos apoyan, acompañan, asesoran, trasladan conocimiento, orientan a las autoridades hondureñas, trayendo especialistas en esa misión que tienen esa experiencia y esa capacidad para investigar los casos de corrupción en Honduras. De tal manera que no es correcto que alguien le diga a un ente o al titular de un ente estatal o de un poder judicial qué es lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Esa es una decisión y facultad que está dentro del marco de la Constitución y de la ley para un funcionario. Entonces ese es un tema que nosotros seguimos sosteniendo. La misión no sustituye, la misión acompaña, ayuda, colabora en esa lucha contra la corrupción. De ahí los otros temas que tienen que ver con la participación de extranjeros. Bueno, hay estándares de comportamiento diplomático de los representantes diplomáticos de las misiones en Honduras y en cualquier país. Hemos tenido, en el caso de algunas embajadas, algunos embajadores más activos que otros, algunos que participan más, otros participan menos, pero ese es un tema que habría que valorar y que el pueblo hondureño valora indudablemente. Que si aspiramos nosotros a que entre hondureños resolvamos nuestros problemas, yo estoy en esa línea. Yo me apunto en esa línea de que los hondureños seamos los que resolvamos los problemas. Pero, por ejemplo, en el diálogo que tenemos en Naciones Unidas, no fuimos nosotros, sino que fue Salvador Nasralla que envió una carta a Naciones Unidas, fue el señor Luis Zelaya el que envió una carta, y don Manuel Zelaya, que públicamente dijo, nosotros queremos un mediador internacional, no queremos uno nacional. Entonces, como nosotros estamos abiertos al diálogo, el presidente dio instrucciones a la canciller para que enviara una carta al secretario general de Naciones Unidas pidiéndole apoyo en la instalación de ese diálogo, que eventualmente puede desembocar en que venga un extranjero a facilitar ese diálogo entre los líderes políticos. Pero yo sigo creyendo que es un tema de buena voluntad. Así lo he dicho en la mesa, que la mejor garantía de los acuerdos y los entendimientos no es ni el internacional, ni una ley, ni un convenio por escrito. Es la voluntad y el compromiso fidedigno que puedan tener las partes para llegar a acuerdos y construir soluciones para el país. Así que yo creo y sigo creyendo que los hondureños tenemos la capacidad para entendernos, para construir avenidas. Ha sucedido en el pasado. Las crisis políticas no son nuevas. Las crisis políticas las hemos tenido en el pasado y los hondureños lo han resuelto entre hondureños. Hoy nosotros también podríamos hacerlo, pero también tenemos una oposición que clama por intervención internacional. Entonces, si eso es lo que ellos piden, nosotros los acompañamos. ¿Va a seguir la MASI en Honduras o no? Yo tengo la confianza de que va a seguir en Honduras. Fabricio, por favor, poneme el artículo que te envíen de la UFESIC para leerlo acá. Acércamelo, Evo, por favor.
Corte Suprema ordenaría parar funciones. Esto lo dimos ayer, pero hoy lo destacan los periódicos. Resolución, funciones de la UFESIC. Resolución objetaría las atribuciones otorgadas a la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad y la Corrupción, considerado el brazo investigativo de la MASI. Ahí, subile, ahí el señor Jiménez Mayor. Tegucigalpa, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional parcialmente el convenio de creación de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de la MASI, aunque todavía anoche, cuando estaba despidiendo con Samantha a las 10 de la noche, la Corte sacó un comunicado, un Twitter, diciendo que todavía no se había determinado de esa manera. Eso fue cerca de las 10 de la noche. Una fuente del Poder Judicial confió que la Sala Constitucional sentenció específicamente para el funcionamiento de la Unidad Especial Fiscal contra la Impunidad de la Corrupción, UFESIC, del Ministerio Público. Según la sentencia, la creación de la unidad debió pasar por un proceso de reforma de la ley del Ministerio Público y no ser aprobada directamente entre las organizaciones de Estados americanos y las autoridades de la Fiscalía. Hasta ahora el documento oficial no ha sido notificado por el Poder Judicial. Sin embargo, trascendió que en diferentes fuentes que la resolución de la Sala Constitucional está orientada a cuestionar el convenio que le dio vida a la UFESIC. El acuerdo fue suscrito por el entonces vocero de la MASI, Juan Jiménez Mayor, y el fiscal general Oscar Chinchilla. La UFESIC surge como la entidad que investiga casos con el apoyo de fiscales de la MASI y con sus recursos técnicos. Algunos puntos que se observan es que las funciones de la UFESIC están por encima de las normas constitucionales y de otros operadores de justicia, incluyendo el Tribunal Superior de Cuentas. La polémica a lo largo del día crecieron fuertes sospechas de que desde el Congreso Nacional se estaba impulsando iniciativa contra la MASI. Incluso trascendió un documento jurídico elaborado por un equipo cercano al Congreso Nacional en el que cuestionan la constitucionalidad del convenio que dio vida a la MASI. El convenio de la MASI vulnera la soberanía nacional al alternar la independencia de poderes del Estado y otras instituciones del Estado. Congreso Nacional tuvo que realizar una aprobación del convenio a través de un proceso de reforma constitucional, cambiando simultáneamente el texto de la Constitución de la República, establece este documento. Sentencia que en este caso se procedería a la declaratoria de inconstitucionalidad por razón de contenido y tendría que ser un análisis de la violación de la independencia del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Superior de Cuentas para que se pueda señalar específicamente cuál debió ser el artículo constitucional a reformar. Este análisis concluye que el acuerdo firmado por la OEA y el gobierno hondureño en el 2016 es inconstitucional. Ministro, ¿qué piensa de esto? Del UFESIC también. Mire, el convenio que firmó el presidente de la República con el secretario general de la OEA siguió un procedimiento y el procedimiento fue que una vez discutido el contenido se procedió a su firma y luego a su aprobación por el Congreso Nacional. Luego vienen los demás trámites que siguen después. Entonces, a diferencia del segundo convenio, el convenio de la MASI fue aprobado por el Congreso Nacional, de acuerdo al procedimiento que establece la misma Constitución. Así que, cuando el gobierno de Honduras se obliga internacionalmente, siguiendo el procedimiento interno para aprobación de un convenio internacional o de un tratado internacional, adquiere otra naturaleza, adquiere otro estatus. Es el Estado el que se obliga. Y aquí participaron dos poderes del Estado. Participó el Poder Ejecutivo y participó el Poder Legislativo, aprobando un convenio en el caso del segundo. Ahora, el convenio que da origen a este órgano de la UFESIC tiene otro procedimiento. No es igual al convenio de la MASI. Entonces entiendo que por ahí está el debate. Muchas veces la inconstitucionalidad de algo no depende tanto de la redacción, sino de cómo se aplica. Pero le voy a decir una realidad. Por ejemplo, los diputados fueron a la Fiscalía y no los dejaron entrar. Las autoridades de UFESIC no los permitieron entrar, a pesar que iba con una representante
de la Fiscalía General. ¿Por qué? No, desconozco el hecho, pero si un diputado, como cualquier ciudadano, quiere ir al Ministerio Público, yo creería que nadie debería de impedirse. No solo por ser diputado, es que si en este momento yo voy, o usted, en su calidad de ciudadanos, al Ministerio Público a poner una denuncia o a hacer una gestión, nadie debería de impedirme. Ministro, la relación Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, ¿cómo está? Entre poderes estamos trabajando. Nosotros estamos enviando leyes, estamos enviando iniciativas de ley permanentemente y estamos recibiendo del Congreso Nacional las iniciativas aprobadas, leyes y documentos, contratos aprobados, los estamos recibiendo. Hay una actividad permanente. La semana pasada tuve una reunión con el jefe de bancada del Partido Nacional, don Mario Alonso Pérez, y quedamos de sentarnos a trabajar para ver algunas iniciativas que podemos coordinar desde el punto de vista legislativo, así que tenemos una relación institucional que está fluyendo. Los diputados y los ministros y los principales ministros que rodean al presidente Hernández, ¿están bien o hay diferencias? Mire, yo ayer me reuní con un diputado, anteayer con un diputado. Yo quiero decir, por ejemplo, que en el caso personal yo tengo amistad con Mario Pérez, fuimos compañeros en la universidad, tenemos una comunicación fluida, él es presidente, él es jefe de bancada, con el secretario del Congreso de la misma manera. Yo lo conozco a él desde su primera gestión como diputado, tenemos amistad, nos llamamos. En este tema que él está atravesando en este momento, yo públicamente me solidaricé como persona. Espero que se resuelva su situación, lo sigo sosteniendo, me solidarizo con él. ¿De Tomás Zambrano? Con Tomás Zambrano, también Román Villeda, tenemos amistad y seguimos conversando. Esto no tiene nada que ver con un tema, la situación que ellos atraviesan, no tiene nada que ver con una relación que puedan tener con nosotros a nivel personal y mucho menos a nivel institucional. Tengo que aprovechar el Partido Nacional, la situación interna como está. Me contaron que el presidente Lobo hace visitas a algunos sectores del país. ¿Cuál es la posición del presidente Lobo? Él en una entrevista que le dio a Edgardo Melgar, colega y amigo, habló de que habían 5 jinetes del apocalipsis en el gobierno. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, el presidente Lobo obviamente atraviesa una situación personal especial. Yo particularmente en varios programas y en varias entrevistas me he solidarizado, el presidente Hernández también. Ellos tienen una amistad antigua. El presidente Lobo y el presidente Hernández tienen una amistad vieja, diría yo. Cuando el presidente Lobo fue presidente del Congreso, el presidente Hernández era su secretario, era el secretario general, el secretario del Congreso Nacional. Pero además juntos emprendieron reformas a lo interno del partido. Ellos abren el partido y le dan apertura a la juventud y cambian muchos cuadros, libraron batallas de renovación de la doctrina del Partido Nacional. Veo, por cierto, que si es verdad, la doctrina del nuevo partido de Salvador Narrala va muy cercana a la doctrina del Partido Nacional, que habla del social cristiano, del humanismo, el humanismo cristiano, que eso fue una iniciativa del presidente Lobo y del presidente Hernández, así que hay una visión política y una compartición de principios que los unen. Ahora, estos otros elementos, pues desafortunadamente se ven como un distanciamiento. Yo entiendo que el presidente Hernández habla con todos. Nosotros, y ya aquí no lo digo como secretario de la presidencia, creo que los miembros del Partido Nacional tenemos un deber, y es cuidar el partido. Las coyunturas que se viven no nos deben llevar a perder de vista que el Partido Nacional es en este momento la garantía de estabilidad política para el país. Yo sé que no lo comparten los líderes de oposición. Hay quien quisiera ver al Partido Nacional dividido, debilitado para tener opciones.
pero ojalá que en estas pruebas que nos da la gobernabilidad y las situaciones que vive el país, no perdamos de vista que la fuerza del Partido Nacional es su unidad. Y con trabajo vamos a salir adelante, vamos a vencer las dificultades en el gobierno, en el Ejecutivo. También sabemos que hay una gran ansiedad de parte de muchas bases del Partido Nacional porque andan buscando una oportunidad de empleo, una oportunidad de trabajo. Desafortunadamente en el gobierno no se puede emplear a todo mundo. No podemos dar 200.000 nuevos empleos si ese es el tamaño del gobierno y duplicarlo. Eso tiene un costo muy alto que al final termina desprestigiando al mismo partido, pero estamos buscando los mecanismos para que los miembros del Partido Nacional, como los ciudadanos también, aunque no sean de nuestro partido y que sean de un partido, tengan las oportunidades que se merecen. Ese es el trabajo ahora que somos gobierno, pero sí es muy importante, y ya que estoy aquí, mandar ese mensaje, que la fortaleza y el gran, la joya de la corona del Partido Nacional es su unidad, es su organización, es su estructura, y eso debemos cuidarlo como la niña de nuestros ojos. Ministro, el presidente ha depositado en usted grandes responsabilidades, enormes responsabilidades. Pues sin duda usted, bueno, es el ministro de la presidencia, pero eso, estando en el gobierno, eso es bueno, pero también genera muchos anticuerpos, muchas enemistades, muchas envidias. ¿Es usted uno de los 5 jinetes del apocalipsis? No, porque yo nunca me he reunido ni con 4 más, ni con 5, ni con 3 para hacerle daño a alguien. No, eso no está en mi corazón. Yo tuve una experiencia en el gobierno del presidente Maduro. Yo tuve un cargo intermedio en la administración pública. Fui director de una institución y había otros directores. La experiencia que tuve ahí es que entendí que el poder que uno ejerce es temporal y es prestado, no es de uno. No es correcto. Y que a veces el funcionario público se endiosa y se cree dueño y se cree que él va a estar siempre ahí y comienza a hacer males. Y cuando sale uno se da cuenta que es de carne y hueso igualito que cualquiera y que donde uno entraba le cierran la puerta. Desde entonces yo dije, bueno, creo que si tengo la oportunidad de volver a estar en algún lugar de responsabilidad, mi función va a ser hacer el mayor bien posible. Y la gente que me conoce sabe que yo, si puedo hacerle un bien a alguien, se lo hago sin saber quién es, sin preguntarle quién es. Tengo una experiencia, este fin de semana me llamó una persona y me dice, mire, yo tenía 8 años de querer arreglar unos problemas que tenía en el Instituto de la Propiedad. Y un día me encontré con un correo electrónico suyo, le escribí, le pedí que me ayudara y usted me ayudó y en 8 días me arregló el problema que en 8 años no me habían arreglado. Y yo nunca le había visto a usted. Yo quiero darle las gracias. Fui por primera, nos encontramos con la persona, yo nunca lo había visto. No le pregunté de qué partido era, no le pregunté absolutamente, porque la vocación es servir y ver cómo le ayudamos a alguien. Y si ese alguien es del Partido Libre, si ese alguien es del Partido Liberal, si ese alguien es amigo de Salvador Narrala y yo le puedo hacer un bien, se lo voy a hacer, se lo hago, no soy sectario. De tal manera que si hay alguien que pueda considerarse enemigo, es por razones de posiciones políticas. En eso sí reconozco que he sido duro, mis posiciones han sido bastante contundentes. En el pasado proceso electoral mis denuncias fueron fuertes y precisas, sigo creyendo, sigo sosteniéndolas, pero eso no tiene que ver con un tema personal, ni hemos llegado mucho menos a hacerle daño a una persona como el presidente Lobo, que merece todo nuestro respeto. Al contrario, nuestra admiración y nuestro respeto y reconocimiento por el rol que él ha jugado. La historia va a darle la posición al presidente Lobo, la justa posición que él merece. Hoy cumplen 4 años, 5 meses de gobernar Honduras. Faltarían 3 años y meses para cumplir 2 periodos de gobierno. Va a dejar Juan Orlando Hernández y todos ustedes, el equipo de gobierno, una mejor Honduras. ¿Están seguros de eso?
han cimentado las bases para que prosperemos. ¿Y Juan Orlando va a volver a lanzarse o no? Juan Orlando Hernández como persona no se va a volver a lanzar como presidente, como candidato a la presidencia de la República. Eso él lo ha dicho y lo reitera permanentemente. Por eso, nuestro interés en que se limite la reelección presidencial. Hemos mandado 2 veces, yo lo he llevado personalmente, 2 iniciativas al Congreso Nacional para que se le ponga límite a la reelección. Nosotros creemos que en la reelección debe ser por una sola vez, ya sea de manera continua o alterna, por una sola vez, de tal manera que si el Congreso Nacional aprueba esa limitación a la reelección, el presidente Hernández no tendría la menor posibilidad de lanzarse. Algunos andan con el tema porque no se ha reglamentado la reelección. Así que nosotros estamos, y hoy aprovecho para recordar al diputado Calix, que creo que él preside esa comisión, que tome ese tema y que le ponga límites a la reelección, que promueva el tema de la limitación a la reelección. Ya está en el Congreso Nacional, ese es el mensaje más claro del presidente Hernández. Y con relación a un mejor país, sí, nosotros creemos que hemos avanzado mucho. Creemos que en este gobierno los desafíos son más grandes que los desafíos del gobierno anterior en materia económica. Estos movimientos que está teniendo el mundo nos afectan y los desafíos son más grandes, pero creo que tenemos claridad de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué aspiramos? Yo aspiro, y creo que ese es el sentimiento de los compañeros, a que la próxima transición de gobierno sea ordenada, que el que pierda reconozca, que no haya ataques a la legitimidad del ganador de las elecciones, independientemente de quién sea. ¿Quién va a ganar la próxima? Yo espero que el candidato del Partido Nacional. ¿Quién va a ser? No sé, todavía falta. 3 años es mucho y es poco. ¿Aspira a ser presidente usted? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Yo lo que necesito es irme a descansar y a jugar pelota, que eso es de las partes que me gusta, y a leer libros, que ya no me queda mucho tiempo de eso. De ahí para allá no sé, no es un tema que personalmente me interesa. Ministro, quiero agradecerle su comparecencia esta mañana, muy importante para pues dejarle claro a la población los diferentes temas que hemos abordado. ¿Qué mensaje le deja a los hondureños? Bueno, miren, un mensaje de unidad. Yo sé que hay muchas personas que no están de acuerdo con nosotros, que no están de acuerdo con el Partido Nacional, que no están de acuerdo con el gobierno, el presidente, ni están de acuerdo con el presidente Hernández. Pero es momento de dejar las diferencias y unámonos para construir juntos. Un llamado también a la oposición política a que haga propuestas para construir el país. Ya pasó el momento de la confrontación infecunda, estéril. Trabajemos por una mejor Honduras. No hay tiempo. La pobreza, la inseguridad, el desempleo, la falta de oportunidades no le dan tregua al pueblo hondureño. Nosotros no le demos tregua como gobernantes y como clase política a esos desafíos. Trabajemos juntos para que podamos resolver, y el pueblo hondureño va a premiar a quienes se porten mejor a través del voto en las próximas elecciones. Ministro, mucho gusto. Gracias por haber comparecido esta mañana. Al ministro de la Presidencia, Eval Díaz, gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que estén bien.